preparando la grabación. Bueno, creo que todo está ok. ¿Cómo están? Traigo para ustedes la reseña del libro Tengo miedo torero de Pedro Lemebel. Comenten en el canal qué es lo que están leyendo ustedes. Yo por mi parte les puedo contar que estoy leyendo estos 3 libros. Bueno, hay un cuarto, que es un desafío mayor que no he podido terminar, que yo creo que por ahí lo ven si es que pueden ver esta parte, digamos, ¿no? Bolaño, ¿no? Los detectives salvajes. Estoy leyendo Lamentables datos animales. Este lo estoy leyendo con y para mi hijo Inti. Dice, una avestruz pasa 7 meses sola cada año. Son datos, digamos, tienen sus ilustraciones y una información lamentable de algunos animales. Un poquito más profundo es este libro de Humberto Maturana, que en este caso lo escribe junto a Jimena Dávila, que es la historia de nuestro vivir cotidiano. Y poesía, por supuesto. Quiero terminar los días de mi vivir diciendo que leí toda la poesía de Neruda. También les quiero decir que estoy contento porque con esta reseña doy por inaugurada una sección dentro del canal que se llama El Librotecario Chileno. Tengo miedo torero de Pedro Lemebel. Tiene ese aire de melancolía que a mí me pasó que al leerlo no me da necesariamente esa melancolía como del recuerdo, sino que una melancolía corporal. Se me paraban los pelos en algunas partes del libro. Tengo miedo torero es una novela, pienso yo, profundamente humana, poética, con cierta valentía, sin ninguna duda. Es una novela breve, lo que la hace muy interesante en el sentido de que te vaya a encontrar con una humanidad muy profunda, con personajes entrañables que también por supuesto que vamos a revisar. Pero me quedaría principalmente con que es una novela profundamente humana. Si bien esta es una reseña del libro, Lemebel es un libro, ¿no? Es un jardín en tu biblioteca, ¿no? Por ende, tengo acá algo impreso que les quiero leer textualmente para que no se me escape nada. Pedro II Mardones Lemebel. Ahí ya se pueden hacer una idea de lo que pasó con su apellido, ¿no? Santiago de Chile, 21 de noviembre de 1952 y el 23 de enero de 2015, ¿no? Pedro Lemebel es un escritor y cronista chileno, conocido comúnmente por sus aportes al movimiento LGTBQ+. Su obra escrita aborda los temas de la marginalidad chilena, utilizando para ellos algunas referencias autobiográficas. Referente de la literatura homosexual y contestataria, su estilo irreverente se ha dado a conocer por toda Hispanoamérica, siendo uno de los escritores chilenos con mayor proyección internacional. Su obra ha sido traducida a varios idiomas, tales como el francés, el italiano y el inglés. Como artista de performance y como escritor, su trabajo se caracterizó por el uso de la provocación y el resentimiento como una herramienta para la denuncia política y social. Pedro Lemebel tiene un paso muy importante en su inicio artístico. No sé si serán sus inicios artísticos, pero entendiendo su vida profesional, digamos, realizada, tiene un paso por esto que dice acá, ¿no? Artista performático, ¿no? Las performances, en donde él crea ahí un colectivo que se llama Las Yeguas del Apocalipsis, que no voy a desarrollar acá porque, bueno, quiero ir prontamente a la reseña del libro. Quería hacer esta introducción sobre Pedro Lemebel porque es un personaje que hay que revisar. O sea, si no lo hiciste, revísalo. Si no lo hiciste siendo chileno o chilena, revísalo. Ahora, ojo con la envergadura de la persona a la que estamos hablando. Pedro Lemebel dio un par de charlas en algunas universidades no menores, Harvard y Stanford. O sea, ojo ahí. Lemebel, por supuesto, del dolor nace la poesía, nace en un sector muy periférico del Gran Santiago. Hasta donde yo sé es como a orillas del Sanjón de la Aguada, que es un canal de regadío sucio, casi no un vertedero, pero sí sucio. Se sabía y se sabe de que vivir cerca del Sanjón de la Aguada en Chile es pobreza, pobreza extrema. Imagínense además en ese periodo, en ese antiguo Chile, ¿no? Donde estaban los niños patipelados y además homosexual.
Ahí ya estamos hablando de, ya no de pobreza, ¿no? Sino que el dolor de esa marginalidad. Yo creo que ahí configura todo su malestar interno. Lemebel es una persona que es compleja a la hora de conversar. Lo dice Alfredo Castro en una entrevista. Era bien jodido, ¿no? Pero ojo, detrás del enojo de las personas, yo estoy seguro que hay dolores de infancia. Entonces ahí aparece la empatía que se conoce hoy día, en ese tiempo no. Pensemos de que Lemebel no solamente está en esta pobreza hace su niñez, digamos, ¿no? Sino que hay narcotráfico, hay drogadicción, hay delincuencia, ¿no? Todo lo que circunda a la pobreza espiritual, a la pobreza del alma. Pero prontamente, ya un poquito más hacia su adolescencia, termina viviendo en unas, digamos, viviendas sociales, ¿no? Cerca de, podríamos decir, un lugar mejor, que está cerca de una calle en Chile que se llama Departamental. Y entonces él logra vivir en un lugar mejor, que tampoco es tan mejor, ¿no? Pero bueno, es mejor haciendo esta comparación con lo que estaba hablando del Sanjón de la Guada. Él estudia la enseñanza media en el Liceo Industrial de La Legua, que es otro sector que está cerca de ahí de Departamental, del Sanjón de la Guada, de San Miguel, que es la gran comuna en donde él habita toda su adolescencia, su niñez, su infancia, y entra a estudiar a este lugar en donde son estos liceos industriales, en donde hacen cosas técnicas, metal, muebles, digamos. Es constantemente abusado por bullying. El dolor de vivir con bullying en un niño, ¿no? O sea, un niño bulineado, chuta. Y en este caso pienso yo, me hago la imagen de que es el peor bullying que puede existir, que tiene que ver con el castigo al homosexualismo de la época, entendiendo que no hay mucha información, no hay mucho conocimiento. La cultura de lo patriarcal, lo machista, es muy fuerte. No hay nada ahí que penetre en esa época que pudiera cambiar algo así. Pero Lemebel sobrevive a eso y estudiar en un liceo industrial no tiene que ver con el mood de él, no tiene que ver con la vibra de él, no tiene que ver con lo que él en su vivir podía venir a aportar. No tenía que ver con él. Bueno, por ende entra a estudiar a la Universidad de Chile, pedagogía, y ejerce como profesor por entiendo yo, como 2 o 3 años, no más, porque vuelve a ser bulineado. En este caso, lo van echando de los colegios en donde va haciendo clase. Esta cosa de hasta en esa época, en esa fecha, que nos ha pasado a muchos estudiantes o profesionales, comenzamos a ser segregados, al margen. Recuerde, a ver, yo quise estudiar cine, no está esa carrera, y estudié comunicación audiovisual como pregrado. ¿Qué es esto del cine? Yo me acuerdo haber estado en algunos encuentros sociales, carrete con jóvenes, en donde, ¿qué es esto? Estamos hablando de los 90. Acá estamos hablando de los 60, 70. O sea, quiero hacer esa comparación en donde todavía ni siquiera existían los movimientos LGTB, nada. No había nada de eso. Entonces, yo insisto con decirte que son sobrevivientes, ¿no? Mucha valentía, ¿no? Del dolor nace la poesía, mucho coraje, ¿no? Y además, ponerse a escribir en un lugar en donde la gente no lee casi nada. Bueno, vuelve a ser bulineado y finalmente se dedica a hacer talleres literarios. La historia de Tengo Miedo Torero se sitúa en los años 80, en plena dictadura de Pinochet. Y ahí conocemos al personaje de la loca de enfrente. Un personaje entrañable, de mucha fragilidad, de mucho amor, ¿sí? Por supuesto que algo de la historia de Pedro Lemebel tiene, ficcionada en este caso, porque la loca de enfrente es una persona trans, sola, pobre, y que al parecer lo único que la reviste o la hace vivir es la pasión, el amor y ese tipo de valores. Creo que eso le pasa a Pedro Lemebel y en este caso a este personaje que, insisto, entrañable, frágil, amoroso o amorosa, que es la loca de enfrente. La historia, entendiendo trama de Tengo Miedo Torero, comienza cuando conoce a Carlos, ¿no? Un militante
del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que es un revolucionario. Entonces, nada, la loca de enfrente se enamora, por supuestamente, de una forma muy particular que es como sin pedir nada a cambio. Y en este caso, el romanticismo que tiene el ser un revolucionario, la juventud, ¿no? Entonces se enamoran, no le queda otra, y comienza ahí una relación casual, ¿no?, entre la loca de enfrente y Carlos. Toda esta relación extraña, por decirlo poco, es dolorosa en el fondo. Por supuesto que el amor no correspondido es doloroso. Es silencioso. Y quiero retomar lo doloroso porque en el fondo Carlos no está ahí solamente por ese cariño que siente por la loca de enfrente, ¿no?, sino que está también por otras cosas, porque necesita ser cuidado o protegido por alguien que lo pueda de alguna manera ocultar. ¿Qué mejor que ocultarse en un lugar en donde las fuerzas de inteligencia de Pinochet, digamos, ¿no?, o de represión, no van a entrar, no se van a meter con un homosexual? De hecho, hay una parte en donde efectivamente la loca de enfrente, en el desarrollo del libro, se encuentra con la policía y la policía la deja entrar nomás, la deja pasar, porque es como que yo no me voy a meter con este tipo de gente, digamos, ¿no? Muy segregadora la cultura chilena en general, digamos, ¿no? Entonces, ahí Carlos encuentra una especie de refugio, ¿no?, de caparazón. O sea, esta gente que además tiene mucho dolor, mucho sufrimiento, cuando grande incluso, pueden seguir protegiendo a los demás. De verdad que es muy, 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 muy tierno eso. ¿Cómo gente puede repartir cariño habiendo sufrido tanto? Parece que así funciona el mundo, o nuestro vivir. Y entonces la trama se vuelve en eso, ¿no? En un viaje constante de la brutalidad de lo que está ocurriendo en la represión chilena, producto de la dictadura, y este amor íntimo, oculto, que ocurre en silencio y con mucho dolor, ¿no? O sea, empieza la progresión dramática de la historia a ir, digamos, haciendo un cierto equilibrio entre ambas cosas. Uno de los aspectos más importantes, pienso yo, como aporte literario de Pedro Lemebel es su voz, es la prosa. Es una prosa poética, cruda, íntima, reveladora y tierna. Tiene momentos de humor que a mí me gustan mucho. Pero esta mezcla de todo lo que acabo de decir, finalmente siento mucha ternura en la prosa. Miren lo difícil que es escribir algo crudo, doloroso, rudo, la brutalidad que estoy hablando sobre lo que está ocurriendo en los aspectos sociales en los años 80, en el corazón de la dictadura, y aparece la ternura de ahí, ¿no? Insisto con esta frase que del dolor nace la poesía. Eso yo lo sentí al leer esta novela. El segundo punto que me gustaría mencionar es el hecho de que es una novela de los grandes personajes de la historia de Chile, que son no los héroes, no los presidentes, no los religiosos, no los políticos, sino que son los marginados, son los pobres, son los homosexuales, son la sociedad chilena que está segregada de la normalidad. Estos personajes los pone Pedro Lemebel como figuras importantes en la historia de Chile. Y que en lo personal a mí me conmueve porque son personajes que en mi juventud los desconocí siempre. Hoy día los conozco, son héroes, heroínas, a las cuales hay que ponerle mantel blanco y servirlas, digamos, ¿no?, como una gran comida gourmet para poder deglutarlos, porque no tenemos cultura de eso, ¿no? Y de verdad, yo lo que les puedo decir es que son personajes que habitan en todo el mundo, en cada país, en cada pueblo, en cada territorio, y que son los que realmente forjan la historia de la humanidad. El tema principal, por supuesto, pienso yo que es el amor. Ese amor, también el de antes, el que no era correspondido, el que poseía pasiones desenfrenadas, el que eran emociones desbordadas, no correspondido. Ojo, el amor entendiéndolo como un acto de dolor, ¿no? O sea, si te vaya a enamorar, vaya a sufrir. No como hoy día que el amor mutó a una cuestión extraña, digamos, ¿no? Una cuestión en donde no hay que apasionarse tanto, es más como de menú, tenéis 10 platos, elegí uno, ¿no?, con las aplicaciones, este o esta, ¿no?, porque ella cumple o él cumple más o menos mis expectativas. En cambio, estos amores apasionados, desenfrenados, con cierta locura, penetran profundamente en tu piel, en tus emociones más íntimas. Por ende, para mí, el tema principal es el amor.
rescatando, por eso digo que es tan importante aún hoy, o es tan, digamos, tú lo lees como algo que es de un pasado muy reciente, por ende está habitando todavía en el cuerpo, esa melancolía que tiene este libro, esos aires de melancolía. Y en ese sentido quiero citar a este filósofo coreano, surcoreano, que es Byung-Chul Han, que tiene un libro que se llama La agonía del Eros, ¿no? Que dice que ese tipo de amor desenfrenado, apasionado, está agonizando, anda por ahí moribundo y tenemos que rescatarlo, ¿no? Porque así como dijo Nietzsche a principios del siglo XX, que Dios había muerto, Byung-Chul Han nos viene a decir de que el amor ha muerto. Hemos podido sobrevivir entendiendo lo que podría ser para algunas personas la fantasía de Dios, pero sobrevivir a que no exista la fantasía del amor, creo que es uno de los aspectos que le falta a la humanidad para poder seguir viviendo. O sea, el amor ha muerto. Wow. Bueno, pero esta novela lo rescata. Y estamos hablando que fue escrita en los años 80. Yo incluso puedo llegar a decir de que La loca de enfrente, entendiendo la construcción de un personaje debe emocionarte, ¿no? Pero en este caso es tan profundo lo que construye Lemebel con La loca de enfrente, que yo creo que La loca de enfrente pasa a ser más una experiencia que un personaje. Otro ingrediente con respecto a personajes en esta novela es el personaje de Lucía, en este caso la esposa de Pinochet, porque es un personaje un poco que encarna esta parte de la historia de Chile que es clasista, que es vacua, que es vacía, que es principalmente clasista. Hay una parte en la ciudadanía chilena que es como se forja Chile, que es completamente clasista, y no nos damos cuenta de eso. La vacuna cultural de la infancia, por eso que es tan difícil poder sacarse esa inoculación que uno tuvo de chico, poder transformar eso. Es triste, es triste. Pero bueno, el personaje de Lucía es mágicamente construido también, porque al menos a mí me pasó que me imaginaba de que Lucía, estos comentarios que hacía en este libro, digamos, ¿no? Deberían ser así más o menos, ¿no? Preocupada de los sombreros que llevaban las mujeres en Francia en los años 80. Se sabe, hay libros, hay mucha documentación de eso, de que mandoneaba harto a Pinochet. Entonces era una mujer como reprimida, como con mucho dolor también. Anda a saber tú cuál es su dolor, posiblemente no haber tenido todo lo que quiso o haberlo obtenido de forma ilícita. No lo sé, no quiero profundizar ahí. Pero además lo que hace mágicamente Lemebel es ponerle humor también a esa monstruosidad. Quiero decirles desde el punto de vista del cómo se ve ese mundo, ¿no? Donde monstruosidad, lo que quiero decir en el fondo, donde hay un Chile que está lleno de pobreza, ¿no? Donde además hay detenidos desaparecidos. Y aparece este personaje que está preocupada de la ropa, del vestir, de los buenos regalos, de la corona de Inglaterra, preocupada de lo que está pasando en España, ¿no? Es una cosa así como muy externa, que es parte de la historia de Chile. Siempre estamos como viendo lo que está afuera, ¿no? Ese pasto más verde está en el vecino, ¿no? Preocupados de lo que nos está pasando a nosotros. Esa nacionalidad que ha tenido Chile mal hecha. No conocemos nuestra historia. No conocemos a estos personajes. Es más, cuando los conocemos los segregamos. No tenemos esa cultura de integrar. E integrar tiene que ver mucho con el amor, que en este caso no lo tiene el personaje de Lucía. Sobre la película, es una película que entiendo yo costó mucho hacer, en términos de producción, de toma de decisiones, de intereses, qué sé yo. Es dirigida por Rodrigo Sepúlveda, un gran director de cine chileno, e interpretada por Alfredo Castro, que se roba la película, ¿no? Valga el dicho en esta reseña sobre la película. En este caso, quiero un pequeño paréntesis, esto es literatura, pero hay una película chilena que se llama La loca de enfrente. Se llama Tengo miedo torero. Está en Prime Video, para que la vean. Hay una frase que dice ahí en la película: yo no tengo amigos, tengo amores. Qué mejor que no tener amigos, entendiendo que está tan vapuleada, digamos, la palabra amistad. Y yo creo que en una forma de tener que andar rescatando el amor que anda por ahí, como dice Byung-Chul Han moribundo, es mejor tener amores que amigos, ¿no? Recuerden también esa frase que dice: mejor tener amigos que plata. Parece que ahora es mejor tener amores, ¿no? Porque cuando tienes amores, tienes amigos y tienes plata, pienso yo.
Bueno, se ganan los dos grandes premios, entiendo yo, chilenos, que son los Pedro Siena como mejor actuación en esta película y los premios Caleucho también. Pero también ganó el Festival de Cine de Guadalajara como mejor actor, mejor interpretación. Véanla si no la han visto, peliculazo también. Y yo pienso que la figura del MBL también es bueno conocerla en la entrevista. En YouTube hay muchas entrevistas. Yo les puedo recomendar, por ejemplo, hay una con Tati Pena que es muy buena. Están las entrevistas también más divertidas en De Pe a Pa, que es un programa en la televisión abierta, antigua chilena, con grandes entrevistados. Y en este caso, Pedro Carcuro, que es un periodista famoso en Chile con respecto al deporte, al fútbol principalmente, hace este programa que es como un late, que se llama De Pe a Pa, ¿no? Con Pedro Carcuro, ¿no? Y ahí entrevista a Pedro Lemebel. Esa es una entrevista que yo recomiendo ver si quieren conocer a este personaje que, o sea, tienen que conocer. Si hablamos de cultura chilena, hay que conocerlo. Por ende me quedo con esto de que si te gustan las historias intensas, ¿no? De historia de Chile reciente, de amor, de una forma de amar que ya no se ve, yo creo que Tengo miedo torero es una novela para ti. Bueno, y como les decía, con esta reseña inauguramos en el canal del Librotecario, el Librotecario chileno. Y recuerden leer, leer y leer.